Vamos con otros temas. La inflación acumulada en el año móvil cerrada a julio se aceleró y se ubicó en 9,56%, según datos difundidos en las últimas horas por el Instituto Nacional de Estadística. Para analizar este dato es que ya le damos la bienvenida al periodista especializado en economía, Federico Comesaña. Fede, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel, ¿cómo andan? Bienvenido. Vamos a ver la evolución de los precios en los últimos tiempos y cómo queda parado el panorama con el último dato conocido en los últimos días. Veamos la evolución del principal indicador que mide la inflación como fenómeno, que es la variación de los precios medidos en los últimos 12 meses. Si vemos la primera gráfica que traemos, donde marcamos además el rango meta establecido por las autoridades de gobierno, entre un 3 y un 7%, lo que observamos es una leve aceleración de la inflación que estaba prácticamente estable en los últimos meses, durante lo que fue el segundo trimestre del año, en alrededor 9,4. Ahora hay un salto, un leve salto a 9,6, lo cual muestra que la inflación, lejos de desacelerarse, lo que está haciendo es acercándose a los 2 dígitos, es decir, al 10%. Este fue un escenario de una inflación por encima del 10% que ya lo hemos visto, sobre todo en los meses del estallido de la pandemia, allá por mediados de 2020, cuando los precios tuvieron un comportamiento incluso más alcista del que se ve ahora. Uruguay no es el único país en el mundo que está enfrentando este problema de aceleración inflacionaria. Si vemos en la segunda gráfica, tenemos durante el mismo periodo, esto es de principio de 2021 hasta ahora, qué pasó con los precios en Estados Unidos, donde la inflación pasó de ser de un 1,4% anual a un 9,1%, lo cual muestra una aceleración en un país que estaba acostumbrado a una inflación muy pero muy por debajo de los niveles de Uruguay y que ahora se acerca mucho a los niveles actuales de inflación. Lo que está pesando en el mundo es prácticamente lo mismo que se ve pesando en los números de Uruguay. Si vemos en la siguiente gráfica y descomponemos la inflación en Uruguay por los principales rubros de la canasta de consumo, lo que vemos es que lideran y muy por encima del resto 3 sectores: el transporte, restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas. Esto tiene que ver con el encarecimiento de los bienes alimenticios y de los combustibles, sobre todo a raíz del agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, por ahí está ese panorama en el cual vemos que esos son los principales rubros que explican la inflación, pero hay otros que se comportan muy por debajo y ayudan a mitigar el efecto sobre el costo de vida. Recordemos, en este momento, un punto más de inflación es una pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los uruguayos y es el principal fenómeno hoy, la inflación, que está explicando el agravamiento de la caída del poder de compra entre los uruguayos. Si vemos en la última gráfica, lo que tenemos es las expectativas de los expertos de cara a los próximos años. Esto es el resultado de la encuesta de expectativas que realiza mes a mes el Banco Central, donde si bien para este año se viene corrigiendo al alza la inflación esperada, es de un 8,6, todavía por debajo del 9,6 actual, es decir, los expertos esperan que de aquí a fin de año la inflación se modere, aunque muchos ven una probabilidad alta de que aumente aún un poco más y llegue a las 2 cifras, a los 2 dígitos antes de esa desaceleración, pero también se espera que de cara a 2023 y 2024 haya una mayor reducción del ritmo de aumento de los precios, llegando a 6,6 para el año 2024. Interesante como el principal rubro es el transporte con 13,2%, con 2 meses seguidos sin aumento de combustibles. Sí, lo que pasa es que lo que se está mirando son los últimos 12 meses, entonces hasta que no pase y quede atrás el periodo donde los aumentos más importantes tuvieron lugar, el transporte
transporte y los combustibles van a seguir pesando sobre la inflación. No, Cuando el precio se normalice, ahí sí va a empezar a mitigarse ese efecto. Hubo aumento de precio de los boletos también, eso fue reciente también, ¿no? Muchísimas gracias, Federico, como siempre. Por favor, que pasen bien. Buen fin de Gracias, semana. Fede.